Manual de Obstetricia y Ginecología de la Pontificia Universidad Católica, edición año 2024. Vamos con el capítulo 1, titulado Semiología Obstétrica. La obstetricia es aquella parte de la medicina que se ocupa de la gestación, el parto y el puerperio. Por su parte, la semiología es la ciencia que estudia síntomas y signos de las enfermedades, incorporando como elementos esenciales la anamnesis y el examen físico. La semiología en ginecología y obstetricia es esencialmente similar a lo aprendido en semiología general. En el caso de la semiología obstétrica, además de la anamnesis general, próxima y remota, debe interrogarse sobre los antecedentes obstétricos de la mujer. Respecto del examen físico, además del examen físico habitual, general y segmentario, se requiere especial énfasis en el examen obstétrico abdominal destinado a caracterizar al feto en crecimiento en el interior del útero. Todos los elementos semiológicos deben ser evaluados en cada control prenatal, aunque por razones prácticas se recomienda especial énfasis en el ingreso a control prenatal, primer control prenatal. Este control es la primera instancia para establecer una buena relación médico-paciente y para abarcar temas de salud y antecedentes a considerar en los controles posteriores. Durante todo el embarazo, en el sistema público de salud existe el programa de Chile Crece Contigo, que entrega una agenda de control prenatal que permite registrar todos los antecedentes relacionados con el embarazo, los diferentes controles prenatales y los resultados de exámenes de laboratorio. Incluye gráficos de evaluación nutricional de la embarazada y tablas de altura uterina según edad gestacional, evaluación en caso de alto riesgo, recomendaciones de guías alimentarias y ejercicios físicos para embarazadas, además de consejos para la lactancia materna y paternidad activa. Se recomienda que las mujeres en control lleven esta agenda a cada visita de seguimiento prenatal. Semiología obstétrica en el ingreso a control prenatal. El ingreso a control prenatal corresponde al primer control que se realiza una vez confirmado el embarazo. En este control se efectuará una anamnesis y examen físico completo. En el primer control deben efectuarse los diagnósticos de ingreso a control prenatal, que permiten categorizar el embarazo como una gestación de alto riesgo o bajo riesgo. La anamnesis incluye anamnesis general, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos e historia del embarazo actual. El examen físico incluye examen físico general, examen físico segmentario, examen ginecológico y examen obstétrico abdominal. 1. Anamnesis en el control prenatal. El objetivo de la anamnesis es recabar información próxima y remota de elementos normales y mórbidos, tanto personales como familiares. Permite conocer el motivo de consulta y la aparición de síntomas normales y patológicos. Es indispensable, por razones legales y epidemiológicas, una correcta identificación de la mujer y su pareja, nombre, edad, domicilio, trabajo, nivel educacional, etnia de pertenencia, estado civil, previsión, etc. Anamnesis remota. Antecedentes mórbidos, antecedentes quirúrgicos, fármacos, hábitos, alergias. Antecedentes mórbidos familiares, con énfasis en aquellos con carácter hereditario, ejemplo, cáncer de mama, ovario, colon, etc. Antecedentes ginecológicos, ver capítulos Anamnesis ginecológica, menarquia, ciclos menstruales, características como periodicidad, cantidad, dismenorrea, etc., fórmula obstétrica, siglas FO, métodos anticonceptivos, MAC, historia obstétrica, embarazos previos. Lo sucedido en los embarazos previos es fundamental en definir si el embarazo actual es o no un embarazo de alto riesgo. Debe detallarse con precisión los antecedentes de cada uno de los embarazos previos, independiente de cómo estos terminaran. Ejemplo, aborto o parto. Vamos con la letra A. Historia detallada de partos previos.
año y lugar de cada parto, complicaciones del embarazo, edad gestacional al parto, vía de parto, ya sea vaginal, forceps o cesárea, patología del puerperio, datos del recién nacido, peso, talla, sexo, Apgar y salud actual. Letra B. Historia detallada de abortos previos, año y lugar en que ocurrió, indagar si el aborto fue espontáneo o provocado, necesidad del grado uterino, complicaciones posteriores al aborto. La causa más frecuente de aborto de primer trimestre es el huevo anembrionado, el cual se origina habitualmente en un cigoto aneuploide. En casos de huevo anembrionado, la ecografía muestra solo el saco gestacional, sin desarrollo embrionario. Mediante la anamnesis es posible determinar si el aborto fue secundario a un huevo anembrionado, lo que es relevante, pues este no le confiere a la mujer un riesgo especial en su siguiente embarazo. El caso es diferente cuando se detecta una muerte embrionaria, que, si bien en la mayoría de los casos también se origina por una aneuploidía, puede ser causada por otros factores como malformaciones uterinas, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, etc. En este caso, la primera ecografía de la paciente muestra un embrión visible y se detectan los latidos cardíacos fetales, mientras que en la segunda ecografía el embrión no presenta latidos cardiofetales. Estos casos deben ser estudiados cuidadosamente para determinar la causa y evaluar la necesidad de tratamiento antes o durante su próximo embarazo. Y aparece una imagen en el libro. Ahora vamos con anamnesis respecto del embarazo actual. Fecha de última menstruación, las siglas FUM, primer día de la última menstruación. Cálculo de edad gestacional, siglas EG. Fecha probable de parto, siglas FPP. Síntomas gestacionales normales como náuseas, vómitos, cansancio, sueño, sensación de mareo, distensión abdominal, dolor pelviano, congestión mamaria, antojos, pirosis. Síntomas patológicos: sangrado genital, dolor pelviano intenso, flujo genital que produce mal olor o prurito vaginal. Inicio de control y exámenes prenatales. Averiguar si ya inició control y si trae exámenes de rutina. Evaluación del bienestar fetal. Interrogar respecto de la percepción de movimientos fetales. Los movimientos fetales son percibidos por la madre desde las 20 semanas en adelante, y su presencia es un buen signo del bienestar fetal. Esta es una evaluación subjetiva y así debe quedar registrada en la ficha clínica. Ejemplo, buena percepción de movimientos fetales. 2. Examen físico en el primer control prenatal. Examen físico general. Debe efectuar un examen físico completo. Especial énfasis en la toma de presión arterial, PA y peso. En el primer control se mide la estatura de la paciente, lo cual permitirá, junto al peso, estimar su estado nutricional en cada control. Para evaluar el estado nutricional es posible usar índice peso dividido talla, IPT, siglas, o el índice de masa corporal, siglas IMC, los cuales se calculan en cada control prenatal. En el carnet de control de la embarazada, de uso frecuente en la atención primaria, es posible graficar los cambios en el IPT o IMC a medida que la gestación progresa. En las primeras semanas de embarazo puede observarse baja de peso, secundario a las náuseas, vómitos e intolerancia digestiva propia del embarazo. Examen físico segmentario. Cabeza y cuello. Observar piel y mucosas, sobre todo su coloración rosada, pálida o ictérica, y el grado de hidratación. Examen bucal buscando caries o sangrado de encías. En el cuello, palpar tiroides y aenopatías. En el tórax, examen pulmonar y cardíaco. En el abdomen, observación y palpación abdominal,
detectar presencia de cicatrices, estrías y la presencia de línea parda. Extremidades, forma, simetría, movilidad, presencia de edema. Examen ginecológico. En el primer control prenatal debe efectuarse un examen ginecológico completo, incluyendo el examen físico de mamas y los genitales. Examen mamario. Se efectúa mediante inspección y palpación. Permite determinar las características de las mamas, volumen, consistencia, forma, presencia de nódulos, el pezón y la presencia o ausencia de secreción láctea. Inspección de los genitales externos. Para determinar características de genitales externos, presencia de posibles lesiones y de flujo genital. Especuloscopía. Se efectúa rutinariamente en el primer control prenatal, permitiendo la toma del frotis de Papa Nicolau si no se encuentra vigente. Tacto vaginal. Se efectúa rutinariamente en el primer control prenatal, permite caracterizar el tamaño uterino para saber si es acorde con la edad gestacional estimada por la fecha de última menstruación y los anexos. Examen obstétrico. Se efectúa en el primer control prenatal y se repite en todos los controles siguientes. El examen obstétrico incluye palpación abdominal, auscultación de latidos cardíacos fetales en embarazos mayores a 12 semanas, en medición de altura uterina en embarazos mayores a 20 semanas, maniobras de Leopold en embarazos mayores a 28 semanas y estimación clínica del peso fetal en embarazos mayores a 28 semanas. Como parte del examen obstétrico, solo en ocasiones se requerirá del tacto vaginal obstétrico. Se verá en detalle el examen obstétrico abdominal más adelante en este mismo capítulo. Número 3. Diagnósticos de ingreso al control prenatal. Al igual que en cualquier situación clínica, el médico o matrona debe establecer una conclusión respecto de su anamnesis y examen físico. Esto es el diagnóstico clínico. En este caso, al ingreso al control prenatal se establecerán los diagnósticos que permiten orientar el control prenatal futuro. Si se trata de un embarazo de bajo riesgo, o sea, de riesgo normal, la paciente continuará su control en el nivel primario. Si se trata de un embarazo de alto riesgo por patología materna o fetal, se requerirán exámenes o tratamientos especiales, y la derivación a nivel secundario o terciario de atención, sistema público, o a un especialista en medicina materno-fetal. El diagnóstico de ingreso a control prenatal incluye la fórmula obstétrica, la edad gestacional y la patología concomitante. Fórmula obstétrica, siglas FO, es una forma de resumir los antecedentes obstétricos de la mujer embarazada de uso universal, pero con diferencias en cada servicio. Fórmula usada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un número de 5 dígitos que representan el número de partos de término, mayor a 37 semanas, partos prematuros, abortos espontáneos, abortos provocados y número de hijos vivos. Ejemplo, FO, o sea, fórmula obstétrica, 10101, un parto de término, un aborto espontáneo y un hijo vivo. Ahora vamos con la fórmula del MinSal. Se trata de un número de 7 dígitos que representan el número de abortos espontáneos, abortos provocados, partos de pretérmino, partos de término, mortinatos, mortineonatos e hijos vivos. Ejemplo, fórmula obstétrica 10-01/00/1. Un aborto, un parto de término y un hijo vivo. No existe consenso sobre la inclusión de los embarazos ectópicos como aborto en estas fórmulas, lo que induce a error. Recomendamos no incluir los embarazos ectópicos y mencionarlos en los diagnósticos de patología concomitante. En la literatura internacional suele usarse la terminología GPA. G de gestas, P de paras y A de abortos, indicando el número de embarazos, partos y abortos. Edad gestacional, siglas EG, corresponde al número de días desde el primer día de la última menstruación, expresados como semanas más días.
Ejemplo, 26 más 2 significa 26 semanas y 2 días de edad gestacional. Patología concominante. Se señalan condiciones patológicas actuales, ya sean preexistentes, por ejemplo, hipertensión, diabetes, etc., o propias del embarazo, presentación poálica, diabetes gestacional, etc. También deben señalarse antecedentes patológicos relevantes propios de embarazos previos. Ejemplo, 1. Fórmula obstétrica 21013. 2. Embarazo de 8 más 3 semanas. 3. Y HTA crónica, que es hipertensión arterial crónica. 4. Antecedente de cesárea en su primer embarazo. Ahora vamos con semiología obstétrica en los controles prenatales. Dado que en el ingreso a control prenatal ya se registró la anamnesis y examen físico completo de la mujer embarazada, en los restantes controles de rutina será una anamnesis más breve y orientada a aspectos específicos del embarazo o de las patologías detectadas. Se hará en general solo examen físico, examen obstétrico abdominal. El tacto vaginal obstétrico se hará solo en situaciones que lo ameriten, como se verá más adelante. 1. Anamnesis en los controles prenatales. Anamnesis respecto del embarazo actual. Cálculo de edad gestacional, EG, síntomas gestacionales normales, náuseas, vómitos, cansancio, sueño, sensación de mareo, distensión abdominal, dolor pelviano, congestión mamaria, antojos, pirosis. Síntomas patológicos: sangrado genital, dolor pelviano intenso, flujo genital que produce mal olor o prurito vaginal, contracciones uterinas. Interrogar respecto de la percepción de movimientos fetales. Evaluación de la adherencia a las indicaciones, medicamentos, vitaminas, exámenes de laboratorio. Anamnesis respecto de patologías detectadas. Según sea la enfermedad, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, etc. Será una anamnesis dirigida a síntomas propios de esa condición. Evaluar la asistencia de la mujer a los controles médicos con especialistas a los que haya sido derivada. 2. Examen físico en los controles prenatales. Examen físico general. Toma de presión arterial, PA y peso, cálculo del índice de masa corporal y representación gráfica en el carnet de control prenatal o sistema de registro similar. Examen físico segmentario. Solo se hará si la paciente presenta síntomas de alguna condición patológica. Examen ginecológico. Se hará especuloscopía o tacto vaginal si la paciente presenta síntomas sugerentes de alguna enfermedad, por ejemplo, flujo vaginal, prurito vulvar, sangrado, etc. Examen obstétrico. El examen obstétrico abdominal se efectúa en cada control. Es importante registrar en la ficha clínica todos los datos. Tacto vaginal obstétrico se hará solo cuando sea necesario. Examen obstétrico abdominal. Constituye el examen del abdomen de la mujer embarazada. Debe realizarse con la paciente en decúbito dorsal, con los brazos a los lados del cuerpo y con el respaldo de la camilla levemente inclinado. Siempre procurar que la paciente haya evacuado la vejiga previamente. El examen obstétrico abdominal no puede ser reemplazado por una ecografía obstétrica. La atención médica se nutre de anamnesis y examen físico. Los exámenes de imágenes son complementarios. Hemos observado que muchos jóvenes obstetras, especialmente en los servicios de urgencia, no examinan a las pacientes y solo miran al feto a través de la ecografía. Esta práctica es, sin duda, un deterioro inadmisible de la práctica médica. Antes de las 12 semanas, el útero aún se encuentra dentro de la pelvis, por lo que el examen abdominal en este periodo es similar al de una mujer no embarazada. Entre 12 y 20 semanas, recién a las 12 semanas, la parte superior del útero gestante se encuentra a nivel de la sínfisis púbica, siendo posible palparlo en el examen obstétrico abdominal. A esta edad gestacional, el examen obstétrico abdominal
consiste en la palpación y la auscultación de los latidos cardíacos fetales. Palpación. En este periodo es posible palpar el útero comprimiendo suavemente la pared abdominal para determinar su tamaño, el que debiera relacionarse con la edad gestacional. Si bien esta evaluación se ve afectada por la contextura de la mujer embarazada, el borde superior del útero debiera palparse considerando los siguientes reparos anatómicos. A las 12 semanas, suprapúbico. A las 16 semanas, entre pubis y ombligo. A las 20 semanas, umbilical. Auscultación de latidos cardíacos fetales. A esta edad gestacional, los latidos cardíacos fetales se pueden auscultar mediante el Doppler obstétrico, pero no con el estetoscopio de Pinard. En gran medida, el Doppler ha reemplazado al estetoscopio de Pinard, pues permite a la madre escuchar los latidos de su bebé. Después de las 20 semanas, a esta edad gestacional, el útero es fácilmente palpable sobre el ombligo. El examen obstétrico abdominal incluye palpación abdominal, maniobras de Leopold en embarazos mayores a 28 semanas, auscultación de los latidos cardíacos fetales, medición de altura uterina y estimación clínica del peso fetal en embarazos mayores a 28 semanas. 1. Maniobras de Leopold. Corresponde a 4 maniobras de palpación fetal a través del abdomen materno para identificar la situación, presentación, posición y actitud fetal. A continuación, describimos la definición de cada uno de estos términos. Actitud fetal. Es la forma en que se disponen las diversas partes del feto entre sí durante su permanencia en el útero. El feto normal tiene una actitud general de flexión activa. La columna vertebral está flectada sobre sí misma, determinando una marcada convexidad del dorso fetal. La cabeza flectada de modo que la barbilla toca el esternón. Las caderas están bien flectadas, pudiendo estar las rodillas flectadas o estiradas, las extremidades superiores pegadas al cuerpo y los codos flectados. La actitud de flexión activa lleva a la formación de un ovoide fetal, postura que le permite ocupar el menor espacio posible en el interior de la cavidad uterina. Situación fetal. Es la relación existente entre el eje longitudinal del ovoide fetal y el eje longitudinal, sagital, del útero o la madre. La situación fetal puede ser longitudinal, transversa u oblicua. En el 99% de los embarazos, la situación es longitudinal. Con mayor frecuencia, las situaciones oblicuas o transversas se observan con anterioridad a las 34 semanas de gestación. Presentación fetal. Es la parte del feto que se presenta al estrecho superior de la pelvis materna. En las situaciones longitudinales, la parte fetal presentada es el polo cefálico o poálico. En cambio, en situación transversa, el segmento fetal que se presenta es el hombro o tronco. Posición fetal. Es la relación del dorso del feto con el lado izquierdo o derecho del cuerpo de la madre. En el tacto vaginal obstétrico se determinará además la variedad de posición, entendiendo por tal la relación del punto de reparo de la presentación con la pelvis materna, lo que se explicará más adelante. En los siguientes párrafos explicamos cómo se efectúa cada una de las 4 maniobras de Leopold y cuál es la utilidad de cada una de ellas. Primera maniobra de Leopold. Permite identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino y así determinar la situación y la presentación fetal, pensando en el polo opuesto, el que se encontrará hacia la pelvis materna. Se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza de la paciente, utilizando la palma y el borde cubital de la mano, con los dedos apuntando a la cara de la paciente. Se identifica el fondo del útero y se palpa el polo fetal. Este puede ser poálico o cefálico. El polo cefálico es más pequeño, duro y pelotea en el fondo del útero, presentación poálica, mientras que en el polo poálico es más ancho, blando y no pelotea, presentación cefálica. Si no se detecta ningún polo en el fondo uterino,
Se concluye que el feto está en situación transversa. Se denomina peloteo a la posibilidad de mover la cabeza fetal en el interior del útero, flotando en el líquido amniótico y rebotando como un cubo de hielo en el agua, al empujarla con la mano. Segunda maniobra de Leopold. Identifica la posición fetal. Se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia la cabeza de la paciente, mientras las manos del examinador se deslizan desde el fondo del útero hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen, a la derecha e izquierda del útero. Se identifica el dorso fetal, superficie lisa y convexa ubicada en uno de los costados, y en el lado opuesto nódulos pequeños que pueden corresponder a las extremidades. Lo más fisiológico es dorso a izquierda. Tercera maniobra de Leopold. Identifica el grado de encajamiento, es decir, cuán metido está el polo fetal en la pelvis. Se efectúa desde el lado derecho y mirando la cabeza de la paciente, colocando la mano derecha sobre la sínfisis púbica, percibiendo el polo de la presentación fetal. Podemos determinar 3 niveles: flotante, en donde el polo fetal se mueve libremente. Si está encefálica, se puede verificar el peloteo de la cabeza fetal. Tenemos también fijo, donde el polo fetal está insinuado en la pelvis, es posible palparlo. Si está encefálica, ya no es posible verificar el peloteo de la cabeza fetal. Y también tenemos la encajada, en donde el polo fetal está completamente metido en la pelvis, logrando palparlo con dificultad. Se estima que cuando la presentación está encajada es porque el ecuador de la presentación, punto más ancho, ya pasó el estrecho superior de la pelvis y el punto más prominente de la presentación ya está a nivel de las espinas ciáticas. Cuarta maniobra de Leopold. Detecta la actitud fetal. Se efectúa desde el lado derecho y mirando hacia los pies de la paciente. Se identifica la flexión del polo cefálico ubicado en la pelvis materna, deslizando una mano sobre el dorso fetal hacia la pelvis. Esta maniobra es útil en las presentaciones cefálicas y permite determinar el grado de flexión de la cabeza fetal, en donde podemos encontrar si está deflectado, flectado, y en el caso de deflectado, cuando la mano que se desplaza por el dorso fetal choca con la nuca. Y en el caso de estar flectado, al contrario, si la mano llega a la pelvis sin haber chocado con la nuca del feto. Hagamos una imagen donde se muestran las maniobras de Leopold. Deben efectuarse como parte del examen físico después de las 28 semanas, tanto en cada control prenatal como en consultas en la urgencia de maternidad, por ejemplo, con contracciones. 2. Auscultación de latidos cardiofetales. La auscultación de los latidos cardiofetales es posible mediante el uso del Doppler obstétrico en embarazos mayores a 12 semanas, o desde el estetoscopio de Pinard en embarazos mayores a 20 semanas, para lo cual es necesario conocer el foco de auscultación máxima. En embarazos menores a 20 semanas se encuentra en la línea media infraumbilical. Entre las 20 y 28 semanas, el foco de auscultación máxima se encuentra sobre el ombligo, en situación paramediana. Después de las 28 semanas, se identificará el foco de auscultación máxima gracias a las maniobras de Leopold. El foco de auscultación máxima se encuentra donde estimemos se encuentre el hombro del feto, lo que en presentación cefálica suele estar bajo el ombligo en situación paramediana y a derecha o izquierda según esté el dorso fetal. El uso del Doppler obstétrico se aplica una gota de gel para ultrasonido en el transductor Doppler. Se apoya el transductor sobre el abdomen materno, en el foco apropiado, presionando suavemente para evitar ruido. Se enciende el aparato y se ajusta el volumen. El transductor se inclina lentamente en varias direcciones hasta oír los latidos. No es aconsejable usar una gran cantidad de gel
o mover el transductor rápidamente sobre el abdomen. Si se encuentra una frecuencia cardíaca muy baja, podría corresponder al latido de la madre, por lo que se debe seguir buscando el fetal con movimientos del transductor. Uso del estetoscopio de Pinar. Se coloca la parte ancha del estetoscopio de Pinar en el foco de auscultación máxima. Se aplica el pabellón auricular sobre el extremo opuesto del estetoscopio, presionando suavemente. Se quita la mano de modo que el estetoscopio quede aprisionado entre el abdomen materno y el pabellón auricular. Con el silencio ambiental necesario, es posible detectar los latidos cardíacos fetales y medir su frecuencia en un minuto. El rango normal es de 110 a 160 latidos por minuto. Vemos la figura 6, donde se ve una persona escuchando los latidos cardíacos fetales mediante el uso del estetoscopio de Pinar, y dice: auscultación de latidos cardíacos fetales mediante el estetoscopio de Pinar. El estetoscopio de Pinar es un cono de plástico, metal o madera con una región plana para apoyar el pabellón auricular en el lado más angosto. En el lado más ancho la superficie es roma y permite ser aplicada sobre el abdomen de la mujer embarazada. 3. Medición, mensura de altura uterina. Es la medición en centímetros del crecimiento uterino, tomando en cuenta la distancia entre la sínfisis púbica y el fondo uterino. La altura uterina es un reflejo del crecimiento fetal y se correlaciona con la edad gestacional. Existen tablas que permiten determinar si la altura uterina es adecuada para la edad gestacional. La altura uterina se debe medirse en cada control prenatal desde las 20 semanas en adelante. Su evolución es un parámetro importante para evaluar el crecimiento fetal. Si la altura uterina está bajo el percentil 10, debe sospecharse una restricción de crecimiento fetal y es importante efectuar una ecografía. Otras causas de altura uterina bajo el percentil 10 son oligoamnios, feto en transversa, madre enflaquecida, mal cálculo de la edad gestacional o mala técnica de medición de la altura uterina. Como mnemotecnia, si la altura uterina es menor que edad gestacional menos 4 centímetros, por ejemplo 36 semanas, 36 menos 4 es igual a 32 centímetros, corresponderá probablemente a una altura uterina menor al percentil 10 para la edad gestacional. Si la altura uterina se encuentra sobre el percentil 90, debe sospecharse que se trata de un feto grande para la edad gestacional, lo que se corroborará mediante la ecografía. Otras causas de altura uterina mayor a la esperada son embarazo múltiple, polihidroamnios, obesidad materna, mal cálculo de la edad gestacional o mala técnica de medición de la altura uterina. La técnica de medición de la altura uterina es la siguiente. La vemos en la figura 8, donde se ve una persona realizando la medición de la altura uterina. La paciente debe estar en decúbito supino con la camilla levemente reclinada. También es posible en posición de litotomía. El extremo inferior de la wincha se coloca sobre la sínfisis púbica, mano derecha, y el superior entre los dedos índice y medio de la mano izquierda, colocándola perpendicular al fondo uterino. Siempre usar una wincha flexible. 4. Estimación clínica del peso fetal. La estimación clínica del peso fetal consiste en estimar el peso fetal mediante la palpación del feto a través del abdomen materno, lo cual es posible en embarazos mayores a 28 semanas. En manos de un obstetra bien entrenado, la estimación clínica de peso fetal tiene un margen de error de 10%, similar a la estimación de peso fetal mediante ecografía. La mejor manera de adquirir habilidad en esta técnica es estimar el peso fetal en mujeres que estén en trabajo de parto y luego verificar el peso fetal de nacimiento. Como sustituto de este entrenamiento y lo que hemos descrito como la forma más pionera de simulación clínica, recomendamos a nuestros alumnos usar Frozen Chicken Technique, entendiendo por tal el estimar con los ojos cerrados el peso de un pollo en el supermercado, comprobando luego su peso real.
recordarán este ejercicio al palpar el abdomen de la mujer embarazada y podrán estimar el peso fetal. Tacto vaginal obstétrico. Es parte del examen físico de la mujer embarazada y permite obtener información sobre el cuello uterino, el polo fetal y la pelvis materna. Se efectúa con la mano más hábil, habitualmente la mano derecha. La paciente se encuentra en posición de litotomía. El médico lava sus manos y se pone guantes, luego introduce el dedo índice y medio en la vagina. Se recomienda usar lubricante en los dedos y ser cuidadoso en este examen. Para facilitar la realización del tacto vaginal, es útil poner el pie derecho sobre el peldaño de la camilla y apoyar el codo sobre el muslo. Cuando la mujer se encuentra acostada, como es el caso del trabajo de parto, es necesario el uso de una chata colocada bajo las nalgas para efectuar el tacto vaginal. El tacto vaginal obstétrico no se efectúa de modo rutinario durante el control prenatal. Sin embargo, existen situaciones en que es necesario efectuarlo, por ejemplo, contracciones uterinas frecuentes, independiente de la edad gestacional. El tacto vaginal puede ser complementado, pero no reemplazado por una medición ecográfica del cuello uterino. Sangrado vaginal, habiendo descartado una placenta previa. Embarazo de término, para estimar si existe o no cercanía al parto. Evaluación del cuello uterino. Longitud. Se expresa en centímetros. La porción vaginal del cuello uterino mide 2 centímetros. Si el cuello mide 2 centímetros en la evaluación, diremos que está largo. Si el cuello mide 1 centímetro, diremos que está 50% borrado. Lógicamente, diferentes longitudes del cuello se expresan como distintos porcentajes de borramiento. El borramiento cervical es sinónimo de acortamiento cervical. Dilatación. Se refiere específicamente a la dilatación del orificio cervical interno. La dilatación se expresa en centímetros. Si no existe dilatación, diremos que el cuello está cerrado. La dilatación máxima es de 10 centímetros. Consistencia. Expresa la solidez o firmeza del cuello uterino. La consistencia del cuello antes del inicio del trabajo de parto es duro, similar al de tu nariz. Durante el trabajo de parto su consistencia es blando y, por cierto, entre ambos existe una consistencia intermedia. Posición. Normalmente el cuello uterino está inclinado hacia atrás, hacia el sacro de la embarazada. En ese caso diremos que es posterior. Durante el trabajo de parto se inclina hacia adelante hasta estar centrado, y la situación intermedia se describe como semicentrado. Vemos en la figura 10 cambios en el cuello uterino, borramiento y dilatación que ocurren en la medida que el trabajo de parto progresa. 1. Cuello del útero sin borramiento ni dilatación. 2. Cuello del útero borrado en un 50% y no dilatado. 3. Cuello del útero borrado en un 100% y dilatado a 3 centímetros. 4. Cuello del útero dilatado por completo a 10 centímetros. Evaluación del polo fetal. Grado de descenso. Nivel del punto más prominente de la presentación en relación con el nivel de las espinas ciáticas o isquiáticas. Variedad de posición. Relación del punto de reparo de la presentación con respecto a la pelvis materna. En presentación cefálica bien flectada, el punto de reparo es el occipucio vértice. La variedad de posición se expresa en 8 variedades, según sea la posición del occipucio respecto a la pelvis materna. Se expresa como occipito ilíaca más orientación de la pelvis materna, izquierda o derecha, más anterior o posterior. Ejemplo, occipito ilíaca izquierda transversa, se refiere a occipito ilíaca izquierda transversa, es decir, el occipucio se encuentra a las 3 horas si se asemeja a la esfera del reloj. Vemos la figura 15, variedades de posición en presentación cefálica bien flectada. Se determina la relación del vértice u occipucio, punto de reparo, con la pelvis materna. Vemos la posición occipito ilíaca izquierda anterior, la occipito ilíaca izquierda transversa,
occipito ilíaca izquierda posterior, occipito sacra, occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca derecha transversa, occipito ilíaca derecha posterior y occipito púbica. Grado de flexión de la cabeza fetal. Según sea el grado de flexión de la cabeza fetal, es posible palpar los reparos anatómicos de la cabeza fetal. Si la cabeza está bien flectada, el occipucio se palpa casi en el centro del cuello dilatado y el brecma es difícil de palpar. Ver capítulo de histosias de posición y presentación para comprender mejor este aspecto. Evaluación de la pelvis materna. Mediante el tacto vaginal obstétrico es posible conocer las dimensiones de la pelvis materna. Antiguamente se intentaba medir los diámetros pélvicos para determinar si el parto vaginal era posible. Sin embargo, hoy se sabe que la evaluación de los diámetros pélvicos no permite predecir bien la probabilidad de parto vaginal. Resumen. La obstetricia se ocupa de la gestación, el parto y el puerperio. La anamnesis se enfoca en los antecedentes obstétricos. En el examen físico es fundamental el examen obstétrico abdominal para caracterizar al feto en el útero. El examen obstétrico abdominal es ineludible en la atención médica de una embarazada, sea en sus controles ambulatorios o en el servicio de urgencia. A través del examen obstétrico abdominal es posible estimar el peso, presentación y posición fetal. Para esto no se requiere ecografía. Primer control prenatal. Una vez confirmado el embarazo, deben efectuarse los diagnósticos de ingreso a control prenatal, categorizando al embarazo como una gestación de alto o bajo riesgo. Anamnesis. Información completa de los antecedentes mórbidos generales, ginecológicos, hábitos, medicamentos y alergias. Énfasis en los antecedentes obstétricos como historia de embarazos, partos y abortos previos. Respecto al embarazo actual, preguntar fecha del inicio de la última menstruación, síntomas normales y anormales del primer trimestre y los exámenes de laboratorio inicial y ecografías. Examen físico general, énfasis toma de presión arterial y peso y cálculo del índice de masa corporal. Segmentario, examen ginecológico completo, incluye examen mamario, examen de genitales externos, especuloscopía que permite la toma del PAP y tacto vaginal, y examen obstétrico, palpación abdominal, auscultación de latidos cardiofetales, mayor a 12 semanas, medición de altura uterina en gestaciones mayores a 20 semanas, maniobras de Leopold y estimación clínica del peso fetal en gestaciones mayores a 28 semanas. Diagnósticos al ingreso del control prenatal incluye fórmula obstétrica, edad gestacional y patologías concomitantes, preexistentes o propias del embarazo. Controles prenatales, anamnesis más breve y orientada a aspectos específicos del embarazo, examen físico principalmente obstétrico abdominal, anamnesis respecto del embarazo actual, cálculo de la edad gestacional, síntomas gestacionales normales y patológicos, percepción de movimientos fetales, evaluación de adherencia a las indicaciones, anamnesis respecto a patologías asociadas y controles con otros especialistas. Examen físico general, presión arterial y peso, cálculo de índice de masa corporal. Examen físico segmentario según necesidad. Examen físico ginecológico, especuloscopía ante síntomas sugerentes. Examen físico obstétrico abdominal de rutina en cada control. Consiste en palpación del útero, fondo uterino palpable a las 12 semanas a nivel suprapúbico, 16 semanas entre pubis y ombligo y a las 20 semanas a nivel umbilical. Auscultación de latidos cardiofetales, medición de la altura uterina. Existen tablas que permiten determinar si la altura uterina es adecuada para la edad gestacional. Si la altura uterina es mayor al percentil 90, puede deberse a feto grande para la edad gestacional, polihidroamnios, embarazo múltiple, obesidad materna, mal cálculo de la edad gestacional o mala técnica de medición. Si altura uterina es menor al percentil 10, se debe sospechar restricción de crecimiento fetal.
estimación clínica del peso fetal y las maniobras de Leopold. Primera, permite identificar el polo fetal, determinando situación y presentación fetal. La segunda maniobra de Leopold identifica la posición fetal. La tercera identifica el grado de encajamiento. La cuarta detecta la actitud fetal. Tacto vaginal obstétrico de ser necesario. Ejemplo, contracciones uterinas frecuentes. Evaluación del cuello uterino, longitud, dilatación, consistencia y posición, y del polo fetal, grado de descenso, variedad de posición y grado de deflexión de la cabeza fetal.